Entonces, claro, piden los papeles y todo eso. Y entonces una parte de nacimiento, recuerdo que le di yo al señor, entonces ya con eso iba. Pero iba sola, porque mi mamá se quedó en la capital. Es decir, me atreví a lo desconocido. Es decir, salíamos, era justo una montaña, solo habían 3 casas, que era lo de la familia. Y luego salíamos, era todo solitario. Luego la carretera principal, caminábamos un trecho. A mi hermana y a mí nos daba miedo. Y luego siempre están esas problemitas, ¿no? De que cuando ya vas subiendo escalones, ya tienes problemas con los que ya están antiguos. O sea, tenemos que aprender a soltar para poder iniciar. Y también ahí mismo te curas. Pero como nunca llegas a hablar de esos temas, sino que ha sido como a raíz de que se han puesto a tomarse sus cervecitas, entonces al final terminas discutiendo. A él lo mataron. A él lo mataron. Y la forma que yo me doy cuenta ha sido la peor forma. ¿Cree usted también que estas personas se aprovechan del desconocimiento que tienen los demás que están emprendiendo en ese momento? Lo económico se repone, pero la vida de un ser humano no, y más si es tu madre, menos. Yo traía fresa a vender. Traía fresa y traía vinos de papa y de fresa. Es decir, siempre, aún trabajando ahí, entonces traía, ya los vendía. Mi nombre es Altagracia García y esta es mi historia. Muchas gracias, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy me acompaña Altagracia García. Muy buenos días, Nelson. La verdad que eternamente agradecido con ustedes por darnos la oportunidad de estar aquí y compartir un poco de nuestro emprendimiento. Altagracia, también vamos a conocer un poco de su vida. Sabemos que usted tiene un emprendimiento, como ya lo ha dicho también, pero queremos conocerle. Yo creo que es importante conocer a las personas que están detrás de un emprendimiento, porque muchas veces vemos a lo que se dedica, pero no sabemos sus luchas también para llegar hasta el lugar donde está actualmente. Pues mire, Nelson, la verdad que a raíz de todo, esto no es como decir he empezado, no, es desde pequeña. Al ver a mi abuelo, mi difunto abuelo, que en paz descanse, él siempre fue un emprendedor. Entonces esto es como ya una herencia familiar. Tanto mi abuelo paterno como mi abuelo materno. Mi abuela más que todo. Mi abuelo paterno se dedicaba a la agricultura y él era el que exportaba la fresa y todo eso. Y mi abuela, las verduras. Entonces, al final de un lado y de otro. Y en sus tiempos que yo recuerdo, mi abuelo paterno, él cultivaba el arroz. Y el arroz, las frutas, verduras en la zona de... Yo soy de La Esperanza. De la zona de Otoro, él sembraba el arroz porque es la zona caliente donde se produce. Ahora, el arroz también tengo entendido yo que tiene que sembrarse en zonas pantanosas. No sé si en este caso lo sembraban así o no. Sí, es zonas donde, como yo era pequeña, bueno, con mi hermana la mayor, éramos pequeñas, entonces nosotros íbamos, pero no sabíamos. A nosotros no, lo que nos llevaban era, para cuando ya estaba el cultivo, lo cosechaban, lo tendían en el suelo y éramos nosotras las que saltábamos encima del arroz, del trigo. Claro, era para que se ablandara y se pudiera abrir luego. Eso yo no lo sabía hasta ahora de adulta. Entonces, a raíz de ahí y siempre. Luego, con el tiempo, ya fuimos creciendo, pero siempre el negocio como que cuando ya uno viene con la idea de los negocios, siempre ve como una oportunidad en todo sitio. Luego, cuando tenía, yo creo que 14, 15 años, vendía lo que se vende en Honduras, donas. Salía yo a vender. Las hacíamos y salíamos. Luego un tiempo. Luego yo ya me fui a la capital. Estuve solo un año. Pero ahí ya, es decir, nada de negocio ni nada. Luego de la capital
a la capital industrial. ¿Pero qué la hace cambiarse de su origen, de donde ustedes habían nacido, hasta Tegucigalpa? ¿Por qué motivo? Porque mis padres se separaron. Entonces ya solo quedó mi madre y somos 6. Entonces las mayores, que somos mi hermana mayor y yo, es decir, éramos las que estábamos, que teníamos que dice aportar. Y luego sigue mi otra hermana, la menor después de mí, es decir, éramos los que teníamos que aportar para poder sacar la familia adelante, que eran los otros 3 pequeños, que ahora ya todos somos adultos. ¿Qué labores fue a desempeñar a Tegucigalpa? Allá en Tegus, recuerdo que fui a una familia, yo ni sabía, tenía 16 años, cuando fui donde una familia a limpiar la casa y todo eso. Y ya de ahí me llevaron a San Pedro Sula, que tampoco conocía, y recuerdo esa vez que yo me quería bajar en Ciguatepeque y el señor no me dejaba. Yo me quería bajar en Ciguatepeque y claro, porque no quería irme porque yo no conocía y cuando me llevan a cuidar 2 niños que ya están ahora ya también adultos. Y es que cómo es que en ese momento a uno, a lo desconocido, le tiene miedo. Sí, yo recuerdo que esa vez yo me bajé en Ciguatepeque y tampoco podía viajar porque yo era menor. Entonces, claro, piden los papeles y todo eso. Y entonces una parte de nacimiento, recuerdo que le di yo al señor, entonces ya con eso iba. Pero iba sola, porque mi mamá se quedó en la capital. Es decir, me atreví a lo desconocido. Y después dije yo, bueno, pues ya está. Me fui a San Pedro Sula y recuerdo que yo ahí estaba sola, sin nadie. Al mes se fue una amiga y ya estábamos 2. Nos perdimos ahí en San Pedro, pero siempre, es decir, siempre con estas personas me ayudaron también, no niego. ¿En qué aspecto? Cuando, por ejemplo, cuando uno llega y no conoce a nadie, entonces son ellos los que le van enseñando y esas cosas, que hoy en día es muy rara la persona que le vaya a enseñar esas cosas a uno. Al contrario, le dicen búscate la vida y arréglatelas como puedas. Pero ellos no, estuvieron ahí. Y ya me quedé ahí hasta que me vine para acá a España. ¿Cómo fue cambiar usted de donde el lugar donde nació a Tegucigalpa y a San Pedro Sula? ¿Cómo vivió ese lapso de tiempo y cómo fue ese cambio tan drástico también? Porque sabemos que llega a estas ciudades grandes, ciudades que ya están más desarrolladas. Para usted, ¿cómo fue el impacto en ese tiempo? Pues fíjese, Nelson, que yo no tengo problema en adaptarme. Eso sí que nunca lo he tenido. Y mi hija es igual, que mi hija no tiene problema de adaptarse al lugar donde va. Y yo viajé, es decir, de La Esperanza a un pueblo tranquilo, donde no existe el bullicio, porque allá a las 6 de la tarde, todo el mundo ya en su casita, y a las 7 a dormir. Y en cambio en estas ciudades es más tarde. Y yo la verdad que no. Igual cuando viajé a San Pedro, todo eso tampoco. Es decir, yo no tengo problema en adaptarme a donde voy. Y digo yo, pues, si estoy aquí o estoy allá, es como si ya hubiese estado antes. Entonces, porque yo creo, no sé, yo sé que hay muchas personas que dicen que tienen ese problema de adaptarse. En cambio, yo no lo tengo. Igual cuando llegamos aquí tampoco. No tuve ese problema. Ahora, si llegó a San Pedro Sula a trabajar, ¿qué la hace quedarse ya en esa ciudad? Cuando ya me quedé ahí, me gustó más. Me gustó más porque a mí me gusta la calor. A mí no me gusta el frío. Y en La Esperanza hace mucho frío, en Tegucigalpa también. Entonces yo para el frío, desde que yo era pequeña que recuerdo, nunca me gustaba el frío. Y claro, como ya en San Pedro, la zona norte, hace mucha calor, entonces a mí me gustaba el calor. Entonces ya me quedé ahí y no me importaba. Y cuando ya viajaba a La Esperanza, entonces ya siente ese fresquito que da gusto, pero aún así yo nunca el frío.
Entonces imagínese cómo llevo el invierno acá. Cuando viene el verano yo soy feliz. ¿En qué parte específicamente de San Pedro Sula se fue a vivir? Vivía justo cerca del comisariato Los Andes, del Estadio Olímpico. Escuchábamos los conciertos sin pagar. Y luego fue la zona de Juan Lindo. Y ya de ahí nos quedamos en Los Álamos. Este fue el último. Ese fue el último lugar donde vivió. Ese fue el último, en Los Álamos, que son los padrinos de mi hija. O sea que usted no ha tenido tampoco una vida fácil, que podríamos decirlo, porque, no. Como nos viene comentando, a temprana edad prácticamente también le tocó trabajar. Sí, pues a muy temprana edad, es decir, fuera, porque nosotros en el campo ya lo hacíamos. Es decir, a nosotros mis abuelos nos enseñaron. Por eso yo digo que vaya donde vaya, a mí no me preocupa, porque me defiendo. En cualquier campo me defiendo. Si no, pues aprendo. ¿Cómo hacía en ese momento Altagracia si estaba trabajando también en el campo con los estudios? Recuerdo que los estudios nos quedaba lejos porque yo soy de la zona de Intibucá, la comunidad de Ologosí. Ahí nací yo. Entonces, cuando éramos pequeñas, nos mandaban a la escuela del Pelón de Ologosí, la 17 de septiembre. Entonces íbamos, y yo recuerdo que como éramos las mayores, me sacaron un año de la escuela. Perdí un año. Entonces luego, como mis padres se separaron, entonces ya mis abuelos insistieron y me volvieron. Entonces yo ya llevaba un año retrasado. Y volví, entonces saqué lo que fue la primaria. Me quedé con la primaria y yo quería seguir estudiando, pero no se podía porque somos 6 y solo mi mamá. Entonces, pero siempre eso de querer, porque siempre me ha gustado el estudio. Entonces intentamos, recuerdo que había un programa, pero este era de adultos, el programa de Educatodos, pero es de adultos y yo todavía no llegaba ahí. Entonces esperábamos, pero luego ya no continuamos, porque encima era que te lo daba por decir así, designaban a alguien de la comunidad y te lo daba él. Entonces te daban los libros y entonces para leer los libros y luego te ponían unos audios para escucharlo, para poder corregir. Pero es decir, no se ve como que esté un maestro enfrente y te esté exigiendo lo que tienes que hacer y ver si está bien, te lo revisa y ver si está bien. Me dice que la escuela les quedaba lejos. Quedaba lejos, sí. ¿A cuánto tiempo? Pues viéndolo bien ahora, yo creo que estos son como unos 25 minutos caminando, creo yo, de donde nosotros vivíamos, porque es justo el comienzo de la comunidad a llegar al centro de la comunidad de Ologosí. Pero lo que quiero preguntarle también es si caminaban por zonas solitarias o eran caseríos. No, nosotros caminábamos, es decir, salíamos, era justo una montaña, solo habían 3 casas que era lo de la familia. Y luego salíamos, era todo solitario. Luego la carretera principal, caminábamos un trecho. A mi hermana y a mí nos daba miedo, porque el miedo que le meten a uno, ¿no? Cuando es de pequeño, que dicen que le teníamos miedo a lo que le llamamos allá las volquetas, que pasaban, que decían que nos iban a recoger y a llevar. Caminábamos siempre y veíamos algo y nos escondíamos. Y ya pasábamos ese trecho, luego íbamos por otro camino a salir a lo que es la laguna Madre Vieja, donde comienza la ruta lenca. Ahí salíamos, luego subíamos y pasábamos donde mi abuela. Y ya de donde mi abuela, ya nos íbamos para la escuela. O sea que en ese trayecto ustedes también se exponían a cualquier situación. Sí, porque pasábamos por el medio de un ganado, de una, ¿cómo le llaman esto? Hacienda era esta. Y claro, teníamos que ver que no estuviera, porque estos pasan sueltos. Y como era la más pequeña, pero habían unos primos que nos juntábamos y nos íbamos, el grupito. Y ya ya no íbamos solas, pero cuando salíamos antes, íbamos solas. Ya se sentían más fuertes y iban en grupo. Claro,
Cuando íbamos en grupo ya no regresábamos en grupo, o sea, siempre el grupito, siempre. Pero ya de ahí, cuando ya hubo la separación de ellos, pues ahí sí que ya quedamos, porque ya estábamos más cerca, porque vivíamos con mi abuela. Pero claro, era mi abuela la que se había hecho responsable porque mi mamá se fue a trabajar. ¿Alguna anécdota que usted recuerde en este camino que hacían a diario para ir a la escuela? Pues muchas porque recuerdo, éramos un grupito de primos y claro, como ellos eran más mayores que nosotros, siempre nos íbamos a veces rodeando, intentando rodear lo que son los animales y todo eso, las vacas. Y esperábamos otro grupito, que era lo típico, ¿no? De que no nos cae bien. Y lo que hacíamos era echarle las vacas. Yo no sé si algún día lo lleguen a ver, éramos nosotros. O sea que ya se preparaban ustedes para esperar a los que venían. Sí, pero eso sí, nos adelantábamos. Pero es decir, eso de niño no es esa maldad, pero claro, ya con las vacas sí que ya era. Pero nada más. ¿Qué otras anécdotas tiene por ahí? Es que es muy poco, sinceramente es muy poco, porque siempre andábamos mi hermana y yo las dos solas y con ellos casi, porque claro, mi mamá nos regañaba porque decía que no teníamos que hacer esas cosas a los demás, porque si nos las hacían a nosotros. O sea que se enteró en algún momento ella. Sí, se lo dijeron. La señora le fue a buscar a mi mamá cuando éramos pequeñas y se lo dijo a sus hijas. Entonces, claro, ellos son de los que son muy derechos. ¿Y usted principalmente en las labores del campo qué hacía? Pues mire, en eso que recuerdo, nos enseñaron mis abuelos a sembrar lo que es la zanahoria, la fresa, la remolacha, el repollo, la lechuga y los ¿cómo se llama? Que aquí le llaman los pimientos, los chiles y los tomates. Todas esas, o sea, y el coliflor. O sea, es que era todo lo de hortaliza, porque él sembraba y iba a vender. Pero lo que sí recuerdo que hacíamos con mi hermana, la mayor, buscábamos las fresas más grandes y nos las comíamos. Y dejábamos siempre las pequeñas. Siempre nos íbamos de primero para buscar las más grandes, porque ya las dejábamos vistas un día antes. Entonces ya sabíamos dónde estaban. Así que sí, bueno, mi abuelo, que en paz descanse, ya no lo va a ver. ¿Con eso desayunaban ustedes? Y entonces, claro, cuando ya nos daban comida ya no queríamos. ¿Por qué? Porque ya nos habíamos comido las fresas grandes. Luego también la zanahoria la comíamos de ahí. Buscábamos, porque nosotros ya sabíamos dónde estaban. Entonces arrancábamos la zanahoria, las pequeñitas, las más finitas, que esas son las más dulcitas. Y esas no las comíamos. Es decir, vivíamos comiendo, lo cosechábamos ahí y lo comíamos. Y ya dejábamos lo otro. ¿Los fines de semana qué hacían? Siempre nos tocaba. Siempre nos llevaban. No había fin de semana que... Es decir, era de domingo a domingo que se veía. Era raro el domingo que no hubiera para la producción de lunes. Como éramos pequeñas, nos andaban llevando siempre. Bueno, mi mamá siempre trabajó. Trabajó en el campo y trabajó, es decir, nunca paró de trabajar. Porque somos 6. Somos 6 y éramos pequeños. ¿Y a raíz de que se separan sus padres, qué pasó con su papá? Pues él habrá hecho su vida. Sí, yo de él sí que no. ¿Su madre entonces, junto a su abuela, se quedan encargados de ustedes? Mis abuelos fueron los que se quedaron encargados de nosotros. Por parte de mi mamá. Fueron ellos los que se quedaron y mi mamá trabajando. Mi mamá trabajó. Y claro, esas son las cosas que uno tiene que ver lo que hacen los padres por uno. Porque mi mamá que recuerde, cuidábamos a los pequeños, mi mamá trabajaba con mi abuelo. Y ella recién operada de mi último hermano. Entonces, eso uno tiene que valorarlo como hijo y ver el sacrificio que ha hecho para podernos sacar adelante. Muchas veces las madres
lo poco que tienen es lo que nos dan. Y a Sí. veces nosotros no comprendemos en esa etapa de No. nuestra vida, porque claro, somos muy pequeños, no comprendemos ese tipo de situaciones y el sacrificio que están haciendo las madres por sacarnos adelante. Sí, la verdad que sí. Como siempre, ¿no? Típico de los vecinos y eso, criticar a una madre soltera. Entonces, nunca se sintió ese apoyo por ella. Con 6 hijos, no, que esto, que lo otro. O sea, y hoy en día, porque decían, no, es que nadie va a dar un peso por ellos, porque es una madre con 6 hijos. Pero en cambio ella se sacrificó por los 6 y ella dijo, no voy a dejar ninguno, porque la idea era que nos dejaban, o sea, que era que mi mamá se fuera y dejara a los 6 con la familia de mi papá. Y a veces también lo que hacen los padres es que toman decisiones de decir, bueno, la mamá se queda con tantos y el papá con tantos. Sí, pero en este caso mi mamá dijo, yo no dejo ninguno, me los llevo todos. Y nos fuimos todos con ella. Y entonces hoy en día somos todos como una piña, porque siempre estuvimos así, siempre, desde pequeños. Y nos crecimos y lo bonito es cuando se inculca eso y también nuestros hijos son también una piñita. Entonces que da gusto ver que de padre eres una piña y también tus hijos lo son y lo van viendo y no se separan. Cuando llega a la ciudad, específicamente a San Pedro Sula, porque me dijo que estuvo también en Tegucigalpa, cuando usted llega a esta ciudad, no quiso seguir con los estudios. Digo, porque también usted me contó que tuvo la intención de seguirlos, pero obviamente la situación no se lo permitió. Pues en ese tiempo a mí sí me insistían, pero es que yo no conocía y no había nadie. Pero luego el tiempo fue pasando, entonces yo ya fui viendo y esas cosas, veía que tenía más posibilidades. Entonces pasaron creo que 3 años o 4 años cuando yo ya decidí estudiar. Y ya me puse y dije, yo voy a ver. No recuerdo cómo, pero sí sé que ya me metí de lleno y saqué lo que es la carrera esta de enfermería, auxiliar de enfermería. Pero ya tenía a mi hija. Justo cuando tengo a mi hija tenía 20 años. Es ahí donde yo decido. Porque claro, cuando eres joven, como que te crees que nunca vas a envejecer. Entonces, dices, bueno, a veces, no siempre, porque yo como siempre hemos trabajado. Y luego digo, si sigo estudiando y con mi hija voy a tener un mejor trabajo. Esa era la intención. Seguí estudiando. Ahí ya empecé a estudiar la carrera de enfermería. ¿Por qué enfermería? Siempre me ha gustado la enfermería. Me gusta, pero es decir, cuando ya me dicen te ponemos una inyección, ahí ya no me gusta. Que es contradictorio, ¿verdad? Porque, claro, es que lo que pasa es que cuando estudias eso, las prácticas se hacen en uno mismo. Y a mí no me gustaba. Eso no lo sabía. Sí, las prácticas se hacen en uno mismo. Como practique mal, entonces. Sí, La lleva como perdida. practiqué mal. Recuerdo una anécdota de esto. Es de mi hermana, la que está aquí conmigo. Mi hermano estaba mal. Yo ya me había graduado. Estaba mal y recuerdo que le pusimos, compraron unas inyecciones y me dijo, como te eches ese güirro, vas a ver. No confiaba en usted. No, ella no confiaba porque me dijo, como te eches ese güirro, vas a ver. Y le digo, pero es que no, le digo, pero ¿cómo te vas a creer que me lo voy a echar? Pero claro, me dice, porque tenía miedo. Porque, claro, yo ya había practicado todo eso. Luego, en esto la de enfermería es cara. Pero a mí me gustaba. Entonces, trabajaba y estudiaba. Y también mi hija era bebé. Entonces me ayudó mi hermana, la más pequeña. Fue ella la que me ayudó. Yo
Yo recuerdo que salía, ella me recogía a la niña y yo entraba al colegio. Y ella se llevaba a la niña para cuidármela. O sea que usted siendo madre, pero siguió sus estudios. Sí, ahí fue donde yo ya empecé y dije, voy a seguir estudiando. Altagracia, ¿puedo preguntar por el papá de la niña? No. ¿O no? No. Mejor no. Mejor dejémoslo ahí. Digo, mi hija es mía y ya. ¿Cómo usted sobrellevaba todo eso? Trabajar, estudiar y ser madre también. Es que fíjese que ahora que me lo preguntan, ni yo misma sé cómo lo sobrellevaba. Porque hoy en día me pongo a pensar y digo yo, la niña, el trabajo, el estudio. Y luego es que también, no solo es el estudio, es que te mandan a prácticas. Recuerdo que fuimos a hacer una brigada médica con el colegio. Nos llevaron, hay una que yo no fui, que fue al merendón, pero los medicamentos eran de nuestra propia bolsa. Es decir, no nos los daba nadie, teníamos que ponerlo nosotros. Fuimos al merendón, que en esa yo no fui. Luego fuimos a San Antonio de Cortés. Y luego fuimos a una Ciguatepeque. En la de Ciguatepeque, gracias a Dios, los de la comunidad donde fuimos gestionaron y fueron de una brigada americana que donaron todo el medicamento ahí. Sí, donaron todo y nosotros solo fuimos prácticamente a prestar el servicio. Fíjese que yo con este tema de brigadas de vacunación, yo siempre tuve temor. Porque yo veía cómo estas personas llegaban, claro, lo hacían con la mejor intención, sí, pero yo ya sabía que me tocaba vacunar y a mí siempre las agujas me han dado miedo, mucho miedo, la verdad. Ya. Entonces, y más desde ese tiempo también cuando yo veía a estas personas por la calle, yo me escondía. Yo recuerdo que me escondía o me encerraba, mi mamá me insistía, a veces hasta el dormido me hacía. Con el único fin de que no me de que no le vacunen. Pero yo creo que ese temor, Nelson, es de todos. Porque justo, voy a saltarme un poquito. En casa tengo una hielera que no es mía. Y es igualita a la que usaban los del centro de salud. Igualita. Entonces, no sé a dónde la llevamos. Cuando fuimos a del polideportivo en Getafe. Ahí la llevé y me dijo y no sé quién me dijo que qué hacía con el termo de las enfermeras que se andaba vacuna. Y le dije que, claro, ahí andaba hielo. Pero ahí las hacen también, o sea, las andan en estas hieleras en Honduras, me imagino yo, también por conservar la temperatura, sí, ¿verdad? Es por conservar la temperatura, porque no se puede exponer, porque San Pedro Sula es muy caliente, entonces no se puede exponer. Hay unos que se tienen que mantener ahí. Fíjese que a mí muchas ocasiones me pasó eso, que yo confundí personas que llevaban una hielera, porque claro, es que uno queda tan traumatizado sí. de pequeño y yo veía a alguien que llevaba una hielera y yo salía corriendo a esconderme. Claro, pero yo creo que ese trauma lo llevamos todos. Yo creo que sí, como le digo, ese día que llevábamos esa hielera me dijeron que qué hacía con la hielera de las enfermeras del centro de salud. Y es verdad, recuerdo que esas siempre llegaban a las escuelas y le teníamos un temor. Y era ahí donde nos agarraban. Era ahí, no nos escapábamos. Sí. Siempre. Pero bueno, pues entonces nosotros, cuando fuimos a esas brigadas, éramos nosotros que costeábamos. Nosotros costeábamos los medicamentos para llevar. ¿Pero ustedes ya habían terminado la carrera o...? ¿Ustedes era parte de la preparación que ustedes estaban teniendo? Era parte de la preparación, es decir, hacíamos el teórico y luego hacíamos el práctico, que eran 2 meses de práctica. Entonces teníamos que buscar sitios a dónde ir. Y recuerdo que siempre por mi trabajo yo no pude ir al merendón, pero mis demás compañeras sí que fueron. Sí, y en mi caso solo fui a la de Ciguatepeque. Y es que, como le digo, nos teníamos que costear todo. El viaje, los medicamentos y los uniformes. O sea, todo. Ahí no hay nada. ¿Y era mucho lo que gastaban en medicamentos? Sí, sí. Ahora mismo yo no recuerdo. No recuerdo. Porque comprábamos lo que era... Recuerdo de las Neurobión. Eso era lo que más llevábamos. Para las personas mayores.
es decir, pero era donación de nosotros mismos. Y luego, cuando fuimos a San Antonio de Cortés, ahí sí que hay unas anécdotas. El uniforme es blanco. Es blanco. Cuando llegamos ahí estaba lloviendo. Y el carro que nos llevaba bailaba. Y hemos salido, pero llenas de lodo o barro que le llaman aquí, pero de lodo llenitas. Y ya el uniforme ya no era blanco. Ya no era blanco, ya dábamos vergüenza. Y cuando llegamos allá, llegamos todas bañaditas. Y recuerdo también, no recuerdo el nombre de la señora, nos tenían hecho una sopa de gallina. Y nosotros, porque íbamos mojadas. Y aún así, nosotros dimos el servicio. Esa es la amabilidad también que se vive en estas comunidades, ¿verdad? Sí. Y la verdad que si a mí me volvieran a decir, tenemos una brigada, ¿te apuntas? Yo a ojos cerrados le digo que sí. ¿Todavía se acuerda vacunar? Lo hago aquí. Sí, lo hago aquí. A veces me dicen, me piden el medicamento y entonces yo mismo se los pongo. Pero cuando ya lo piden fuera, pues ahí ya no. Pero tampoco, o sea, me acuerdo perfectamente. Como dice, lo que bien se aprende nunca se olvida. En el tiempo que usted estudió la carrera de enfermería allá en Honduras, ¿la ejerció en algún momento luego del estudio o no? No, este es un tema bastante complicadito, Nelson, porque lo primero que a usted le dicen es que sea del gobierno, que usted estudie con el gobierno. Y el que yo estudié es privado. Entonces, si es del gobierno son 2 años. Bueno, en aquel entonces eran 2 años. Y siempre le exigían que fuera, decía, el de 1000 rayas o el de rayas, no sé. ¿A qué se referían con eso? Usted ha visto unas enfermeras que antes utilizaban, ahora ya no lo sé, el uniforme de rayitas. Sí. Pues eso era. Entonces le exigían que fuera del Ministerio de Salud. El privado no. Entonces, es decir, no, lo estudiábamos, pero no podíamos ir a ejercerlo porque exigía que fuera del gobierno. Es decir, nosotros podíamos en una clínica privada o algo privado. Pero eran menos las oportunidades también. Eran menos las oportunidades. Y esto es lo malo que tiene también, creo yo, allá en Honduras, este sistema que a mí me parece absurdo. Sí. Que hay una creencia que si se estudia en el sector público, pues hay mayor conocimiento a que si se estudia en el sector privado. Yo creo que el aprendizaje puede ser igual o incluso mejor. Es igual o mejor, claro, porque al final, como dice, la práctica hace al maestro. Entonces no es tanto lo que leas o veas, es la práctica. Es en la práctica que te vas a desenvolver. Pero si nunca nos dan esa oportunidad o nunca dan esa oportunidad, nunca vamos a podernos desenvolver. ¿No logró ejercerlo usted entonces? En Honduras no. Porque luego hice la práctica, me dieron la oportunidad en la clínica Savillón, que estaba en el barrio Barandías. No sé si lo recuerda. Sí, sí. Pues ahí hice yo mi práctica, pero luego lo cerraron, se trasladaron siempre ahí mismo parece, pero ya era un hospital. ¿La Savillón era la que quedaba por el semáforo? Por el semáforo, sí. Ahí hice yo la práctica. Casi cerca de la gasolinera esta que hay ahí. Estaba junto, es decir, aquí la clínica y la otra la gasolinera. Cruzando la calle. Cruzando, sí, justo Sí, ahí. sí. Ahí hice yo mi práctica, pero tuve que dejar de trabajar para poder hacer mi práctica. Entonces, por eso le digo, cuando deja de trabajar ya no genera, porque no le van a pagar. Pero es obligatorio hacer la práctica. Pues yo la hice ahí. Y luego, claro, ya no solo hace la práctica, le dan esa oportunidad, pero no se puede quedar trabajando, porque ellos ya tienen su personal. Y justo era de las mismas que estábamos estudiando, pero de los años anteriores, que ahí mismo habían estudiado y hicieron su práctica y se quedaron ahí mismo. Altagracia, y luego de todo esto, ¿qué la lleva a pensar en venirse para España? Pues mire, todavía ahí no lo pensaba, porque yo quería seguir. Recuerdo, porque me había quedado yo con el 6º grado. Yo quería seguir estudiando. Luego
de ahí estudió esto. Cuando me pedían poner un suero o una inyección, lo que sea, yo siempre lo hacía. Es decir, siempre estaba, pero estaba trabajando con mi hija. Luego me entré a trabajar a una empresa que no voy a dar el nombre, es una empresa grande. Entonces ahí conocí compañeros. Bueno, pero antes de esto, trabajé en la Feria Juniana. ¿De qué? Vendíamos, estaba con una familia que vendíamos helados, que ya no me acuerdo cómo se llaman los helados. Y ahí sí me pasó una anécdota que aún me acuerdo y me da mucha risa. Y por eso digo que si no nos explican a veces somos la burla de los demás. Conocí yo a esta familia y abrieron ellos una, ¿cómo se llama? Por decir así, un local de comida, pero eran pastelitos brasileños. Entonces, por medio de eso, ellos fueron a exponer a la Feria Juniana. Tenía helados y eran más helados. Estaban 2 locales, en Expo Centro y en Agas. A mí me tocó en el Agas. Y ahí conocí de nacionalidades de Panamá y de Nicaragua. Recuerdo que el de Panamá dijo que habían ido a comprar legumbres, ¿no? Que dijo él, que ellos le llaman así. Y entonces me preguntan qué podían ellos comer y eso, desayunar. Entonces yo les dije, bueno, pueden ir en el centro a buscar. Se han ido ellos y nos lo cuentan después. Se han ido ellos y dice, es que hemos pedido, dice, les hemos preguntado qué tenían de desayuno. Entonces dice, y nos han dicho que si queríamos baleadas. Y cuando nos dicen eso, hemos salido corriendo. Le dijimos que ya no queríamos nada. Y entonces dice, ¿qué son las baleadas? Entonces ya le expliqué qué eran, les explicamos, era una familia, qué eran las baleadas. Asustados ellos más bien. Claro, porque ellos pensaron que les querían. Y entonces dice, ¿pero por qué le ponen esos nombres? Entonces yo no podía explicarles porque yo me estaba riendo. Entonces dice, es que le ponen unos nombres raros. Entonces nosotros nos creímos otra cosa. Y claro, siempre me quedé con eso. Y nos apoyábamos ahí. O sea, siempre trabajando de cara a atención al público. Siempre. ¿Cómo es el ambiente de las ferias? Y aparte de esta feria, ¿usted andaba en otras ferias o solo fue en esa que le tocó? Me tocó, más que todo, solo fue en esa. Y la verdad que muy, muy bien. A mí me encanta estar como en ese ambiente. Se sale cansado, sí, porque usted tiene que estar ahí desde que inicia hasta que finaliza. ¿Se hace mucho dinero ahí? Pues en este caso, como yo trabajaba con ellos, sé que sí. Sé que sí. En el caso de nosotros era heladería. Los elaboraban ellos mismos. Entonces ya nosotros, pero claro, todo eso es un proceso. Pero muy bien. Si se sabe organizar, está muy bien. Pero no sé hoy en día. Luego me dice que trabajó en una empresa grande que no quiere mencionar, pero ¿podemos mencionar a qué se dedicaba o tampoco? En la empresa esta. Sí. Sí, pues entonces ya por medio de finalizamos con ellos, luego porque es su hija, ella era su hija, luego entonces ya yo trabajaba con su madre. Entonces luego viene la oportunidad ahí para entrar a esta empresa, se entra como, no recuerdo cómo le llaman esto, ya se me olvidó. Pero no entra directamente con la empresa, sino que usted entra con otras empresas. Y ya entré yo a trabajar ahí. Ahí ya conozco yo más personas. Éramos el personal de limpieza de esa empresa. Y siempre yo empecé a decir así, y luego siempre están esas problemitas, ¿no? De que cuando ya vas subiendo escalones, ya tienes problemas con los que ya están antiguos. Y bueno, hay una de ellas
que me dice, hay un colegio que está fin de semana. Y le dije yo, a mí me interesa, porque yo quiero seguir estudiando. Entonces, conocí un señor y me dijo, estudia, sigue estudiando, porque si sigues estudiando, puedes tener la oportunidad de quedarte aquí. Proveedor se llama, así se entra como proveedor. Y te quedas como personal, pero ya de la empresa. Entonces yo seguí estudiando y seguí. Él me enseñó muchas cosas de ahí. Me decía, esto va así, esto va así, esto va así. Luego había otro que es mi amigo, que a él sí lo puedo mencionar, René Humberto Castro, la rana. Él me enseñó también. Me decía, mire, así, así, así. Entonces me enseñaba. Y él me decía, póngale, mi amiga, póngale, sigue estudiando. Entonces yo seguí estudiando. Al final me saqué lo que es el ciclo común. Pero ya de ahí ya no pude seguir porque ya venía la etapa de... que tampoco yo tenía un plan de quererme venir para acá. O sea, no estaba. Y yo dije, voy a seguir estudiando. Pero luego ya paré ese año porque siempre ahí van cambiando, se va renovando cada 6 meses. Y luego va cambiando de empresa. Entonces ya dejé de trabajar con la empresa que inicié, empezamos con la otra. Cuando ya empieza con la otra, empiezan a ver los rocecitos esos. Y yo siempre digo, a la persona que hizo lo que hizo, en su momento uno dice muchas cosas, ¿no? Pero yo hoy en día digo, ¿para qué voy a guardarle rencor a esa persona si no guardo ni dinero en mi cartera, mucho menos rencor? Y no, al final, en el 2017, yo salí de ahí. En febrero de 2017. A raíz de este conflicto con esta persona. Sí, pero yo no lo sabía. O sea, era algo que, por eso le digo, cuando ya subes, es ahí donde ya no caes bien. Hay quienes te quieren bajar al mismo lugar. Exactamente, porque ya ellas han estado antes. Entonces ya no quieren que tú des un paso más. Y en ese tiempo, pues, a mí ya me habían... Es que era muy... no, es decir, no era mucho tiempo, pero claro, es que también tu trabajo habla por ti. Entonces, y tú, aparte de tu trabajo, también cómo lo sobrelleves. Y en eso, pues hay que tener mucha responsabilidad. Tienes mucha responsabilidad. Por eso hay cosas que no se pueden decir, porque siempre tienes que mantener, aunque ya haya salido, siempre. Ahí conocí yo muchas personas, muchísimas, que gracias a Dios todos los días me empujaban. Pues es ahí donde cuando yo iba a La Esperanza, yo traía fresa a vender. Traía fresa y traía vinos de papa y de fresa. Es decir, siempre, aún trabajando ahí, entonces traía, ya los vendía. Entonces decía, si querían algo, que me encargaran y me dijeran. Y ya venía yo con las cosas desde allá para acá, porque solo iba a fin de semana, porque no podía. Por el trabajo, porque ahí se trabaja de lunes a viernes y luego 2 sábados por mes con la empresa esta. Y claro, ya me iba yo por las tardes, íbamos ida y vuelta, ir y volver. Nos íbamos el sábado y volvíamos el domingo, porque no puedes fallar. Ahí no puedes fallar o estás fuera. Pues siempre que iba, venía yo con fresas, o sea, toda fruta y verdura. Todo el producto que usted pudiera traer de allá. Y entonces, claro, yo decía, ¿quién quiere? Y me traía yo aquellas botellas de vino que pesaban. Pesaban un montón, pero yo así me llevaba. Y ya luego, cuando ya salí de ahí, sí recuerdo que me daban la oportunidad de estar ya siempre como proveedor, porque esto tienes que ir renovando para llegar a ser un empleado directo. Es decir, te lo tienes que ganar. Sí. Pero no me llamó la atención. No me llamó la atención. Me quedé un mes ahí.
Y luego ya me fui para La Esperanza. En La Esperanza estuve desde mayo a noviembre. Ahí estuve trabajando en una tienda de teléfonos y joyas y esto. Que hoy en día ya es una empresa grande exportadora. No, importadora es. Que ahora son ellos los que distribuyen. Que se llama, bueno, yo no creo que tenga problema en mencionarla, mi amiga, que ahora es mi amiga, Ana Manueles. Ahora ella ya tiene su empresa de importaciones Nuevo Amanecer. Y entonces es ahí cuando ves a la persona cómo comienza y luego, pasados unos años, les ves cómo han crecido. Entonces esas personas son dignas de admirar. Porque también tú vas creciendo al lado de ellos. Tú los ves cómo han iniciado y ahora dónde están. En ese momento de trabajo también y de emprendimiento, porque Sí. usted ya estaba también vendiendo los productos que elaboraban también en su lugar de origen. Pero a lo que voy también es, ¿quién o cómo nace esa idea por venirse a España? Fue de repente. Hay una persona que tampoco la voy a mencionar, me dijo, si a usted le saliera una oportunidad de irse para España, ¿usted la aceptaría? Yo soy de las personas que no me lo pienso. Y yo le dije sí. Y me dijo, ¿conseguimos el dinero? Y se va. Yo ni corta ni perezosa dije, pues está bien. Yo no me pienso mucho las cosas, porque a veces el pensarlo mucho no sale. Entonces ya saqué mi pasaporte, empecé a buscar los billetes y eso. Venía con mi hermana, con mi otra hermana que no está aquí. Y otra persona, que también es mi media hermana, por decirlo así. Veníamos las tres. ¿Su hija se queda en Honduras entonces? Mi hija se queda en Honduras. Y ahí viene la parte de mi hija. Que cuando... Claro, yo dije, si mi mamá no me cuida a la niña, yo no me voy. Porque no la iba a dejar con nadie más. Entonces mi mamá me dijo, sí, te la voy a cuidar. Entonces ya dejó yo la niña. Quedó de 9 años. Y claro, cuando te despides de tus hijos, te entra la nostalgia y todo. Ella me ve llorar y lejos de pegarse a mí, me regañó. Porque me dijo, mami, usted ya deja de estar llorando, que usted lo que llama es desgracia. Y entonces te reinicia y es como que te empuja. Y me dice, lo que llama es desgracia, que le vaya bien y que disfrute su viaje en ese avión que se va a ir. Y se fue con mi mamá. Se fue diciéndome adiós. Qué madurez, ¿verdad? Sí, y claro, a la edad que ella tenía 9 años, y parece que fuera mentira, pero hay una persona que lo vio, que es mi amiga, se llama Sonia, y un día la pueden ver a ella y le preguntan, y se lo va a decir las mismas palabras, mi mamá y mi hermana. Y recuerdo el sitio donde estábamos, que era justo enfrente de un campo que hay enfrente de la UTH. Hay un campo de fútbol ahí. Pues justo ahí. Ha sido la despedida ahí. Es decir, ha sido en la calle. Porque mi mamá se fue y nosotros nos quedamos. Esas fueron sus palabras. Ella siempre ha sido así. Que cuando le dice sus cosas se las dice como dicen, si te dolió o no te dolió, bien. Y esa a la actualidad es así. Llega a España usted sabiendo que su hija se quedó en Honduras. ¿A qué se enfrenta usted aquí? A veces nos enfrentamos a muchas cosas. Yo en mi caso voy a hablar en lo personal de mí. Yo no lo vi, es decir, como muchas personas lo pasan, ¿no? Porque había una persona aquí que nos recibió, que le agradezco muchísimo a ella. Se llama Marlene, que nos recibió. Sinceramente se lo agradezco, siempre se lo he dicho a ella. Nos recibe a mi hermana y a mí. Y en esta parte digo yo que yo no sufrí, porque yo conseguí trabajo a los 8 días. A los 8 días. Por esta manera dicen de que hablas demasiado. Entonces, cuando me hicieron la entrevista, yo hablaba. Dice, como dice, no, tras la pregunta, la respuesta. Y pues ahí estuve. Por eso digo que yo en esa parte
yo no me veo que sufrí, porque conseguí trabajo luego. Pero claro, sufría la ausencia de la familia. Solo estábamos mi hermana y yo. En cambio, mi hermana, como era menor, ella sí, porque ella llegó de 21 cumplido. Entonces, usted sabe que aquí lo primero que dicen, ¿tienes hijos? Entonces, si tienes hijos, significa que tienes experiencia. Y claro, como yo tenía a mi hija, entonces dijeron sí. Pero a mi hermana, como no tenía hijos, a ella le costó más. Y dijeron, no, lo que pasa es que los jóvenes son más irresponsables y que no sé qué. Yo creo que a lo mejor aquí lo serán, no lo sé, pero yo creo que nosotros no. Porque mi hermana era la que me cuidaba a la niña, ella. Entonces, digo, como no te conocen, pues te juzgan. Y siempre suele ser así. Cuando no te conocen, te juzgan, pero cuando ya te conocen, ahí es donde ya cambias de opinión. Sí, porque muchas veces vemos las situaciones desde fuera, pero nosotros no sabemos lo que hay detrás de lo que estamos viendo. Claro, claro. Y fue eso lo que pasó. Entonces, yo con esta familia estuve 5 años y medio. 5 años y medio. Que fue el año pasado que yo ya dejé. Que estuve yo de interna 5 años y medio. ¿Cómo fue o cómo hizo el proceso también para tener a su hija aquí en España? Yo lo preguntaba, pero a veces también eso de andar preguntando te terminan confundiendo. Recuerdo que yo decía, ¿cómo voy a hacer? Porque te piden muchas cosas. Yo decía, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué hago? Y luego es lo que le digo, que yo no soy mucha de estar pensando las cosas, si lo hago o no lo hago. No. Recuerdo que compré yo el billete. Ese fue mi primer error. Compré yo mi billete, pero solo el mío. Yo iba a viajar en diciembre del 2023. A ver, 2022 era. Porque fue el año pasado que me traje la niña. Y sucede que para esa Navidad yo iba a ir, pero claro, cometo el error de no comprar el billete de mi hija junto con el mío. Y claro, ahí ya había problemas, porque claro, me decían, no, es que necesita esto, necesita lo otro y necesita lo otro. Entonces cuando te dicen que necesitan muchas cosas, ya te quedas ahí como adivinando. Y ya como que se te baja todo. Y eso sí, el estar interno también, uno se limita de muchas cosas. Y también es ahí donde vas a llorar a los rincones. Y porque te acuerdas de una cosa, te acuerdas de lo otro, te pasan 1000 cosas. Y yo lloraba, porque justo en ese mes de diciembre sale que tienen que operar a mi hermana, la mayor. Entonces ahí ya estamos hablando que ya la cosa cambia. Cancelo yo mi vuelo. Yo sabía que yo iba a perder, pero sí o sí tenía que hacerlo porque no podía encontrar el de mi hija. Recuerdo que nos veníamos en enero y no había para poderlo coincidir. Lo cancelé directamente. Entonces seguí trabajando yo, pero yo ya no quería seguir de interna, pero yo dije, de aquí voy a salir con las puertas abiertas. No me voy a ir por la puerta de atrás porque no entré así. Pues bueno, luego lo cancelo, operan a mi hermana el 23 de diciembre. Es decir, fue una Navidad que pasamos nosotros ahí, que ya ni recordarlo. Y pues bueno, luego pasa eso, pero yo no dejo de insistir. En enero vuelvo otra vez, porque cuando ya se te mete una idea, no hay quien te la quite de la cabeza. Vuelvo en enero de nuevo con los billetes. Y entonces ya fui preguntando a una amiga que le digo yo cómo hizo para traerse su hija. Entonces ella ya me dice, mire, esto y esto. Entonces yo compré los billetes. Yo sabía que yo no iba a tener ningún problema en traerme a mi hija, porque ella solo tiene mis apellidos. Entonces no hay ningún problema.
Claro, no iba a haber un conflicto de que alguien no permitiera la salida de ella de Honduras. Exactamente. Entonces yo decía, ¿por qué me piden esto y por qué me piden lo otro? Si mi hija no tiene tanto problema en salir. Entonces yo dije, mejor me voy yo y la traigo. Y es así como aprendes. Primero dicen, tienes que tropezar para aprender. Y luego, claro, cuando ya llegó, digo, pues me compro, ahora sí, compro el de la niña y compro el mío. Y ya no, ya, claro, ahí ya estaba tranquila. Me imagino que para usted también ya fue una tranquilidad el tener a su hija aquí y saber que no la tiene tan lejos y quizá no esperar hasta un año para estarle viendo, sino que ya la tiene aquí a su cargo. Sí, sí, porque luego ya se me hacía eterno la espera de haberlo comprado en, creo que esto ya lo compré en febrero o en enero, febrero, por ahí compré los billetes, ya lo tenía. Entonces digo yo, ahí venía lo más difícil, poner la renuncia en el trabajo, porque ya eran años. Cuando yo llegué, la pequeña tenía 3 y medio y la otra 5 y medio y quedaron de 9 y 11 años. Eso ha sido duro. Pero claro, también dices que tienen que aprender, o sea, tenemos que aprender a soltar para poder iniciar. Y también ahí mismo te curas. Pues luego ya nos viene otro golpe, que ya es la operación de mi madre. Cuando ya empiezan a hacer el análisis y todo eso. Y ya nos dicen que mi mamá tiene esta enfermedad bastante, que hoy en día es como común, ¿no? El cáncer. Y nos dicen eso y yo ya tenía mi billete comprado. Justo a ella le operan en abril y yo viajo el 1 de mayo. Entonces, prácticamente, cuando llegamos a Honduras, nosotros llegamos a San Pedro Sula. Nos fueron a recoger. 1 hora tenía de haber llegado a la casa. Cuando a mi mamá le dan de alta, iba llegando ya a la casa. Se te olvida todo. Yo iba por 15 días. Porque yo solo iba a traer a la niña y de regreso. Porque también pensaba en que aquí hay que venirle a matricular las plazas y todo eso, ¿no? Porque no me dejaban hacer nada antes si la niña no estaba aquí. Cuando llegó allá, entonces, al ver a mi mamá cómo estaba, no te sientes capaz de dejarla y venirte. Entonces hago el cambio del billete y como dicen, lo económico se repone, pero la vida de un ser humano no, y más si es tu madre, menos. Ya lo cambio y ya nos venimos en junio. Se quedó unos meses más. Me quedé el mes completo y días más. Aún así, yo ya aquí no tenía trabajo, no me preocupaba. Yo no me preocupaba, digo yo, ¿de dónde tanta serenidad de no preocuparme de que no tenía trabajo? Porque yo siempre dije uno siempre se tiene que guardar, ¿no? Sabía que había ahí, por lo menos debajo del colchón. Había ahí un poquito, digo, pues, hasta que mi mamá esté bien. Y es que yo no me iba a venir tranquila si la dejaba así. Ahí, como dicen, es ahí donde pones en práctica lo que antes has estudiado. Es ahí donde vuelves otra vez. Y ya no es cualquier paciente, sino que el paciente es tu madre. Ya tenía una enfermera dedicada a ella. Exactamente. Y yo me fui llevando de aquí todo. Y porque allá la verdad que allá tienes que comprar todo y todo está caro. Allá es muy complejo porque la mayoría de los medicamentos pues es a la farmacia privada donde tienen que irlos a conseguir. Sí, porque al final no te dan nada. Pues ya de ahí ella ya se quedó mejorcita y ya nos venimos con mi hija. Pero claro, esas son las despedidas son las que más duelen. Definitivamente. Altagracia, ¿y en qué momento es cuando usted decide también emprender un negocio? Porque usted tiene un negocio que se llama Variedades Grace, que de hecho hay personas que creen que su nombre es Grace. Sí. Pero yo por lo menos estoy claro que en su nombre no es Grace, pero sí que la relacionan por el nombre de su negocio. Claro, es que la mayoría, todos dicen Grace, porque en realidad
mi nombre no lo conocen. Entonces siempre dicen, le digo, bueno, no hay ningún problema. Gracie es mi hija. Entonces el nombre es por ella. Es por ella. Pues cuando yo decido es el 20 de julio del 2020, en plena pandemia. Resulta que era una semana que yo tenía de vacaciones y hacía calor, estaba aburrida y entonces yo me compré una bandera. Le tomo una foto, la pongo en la pared, le tomo una foto y la subo al Facebook. Cuando empiezo a ver muchos comentarios, muchos mensajes, dice, ¿cuánto vale la bandera? ¿Cuánto vale la bandera? ¿Y cuánto vale la bandera? Y entonces ya se queda ahí como analizando, pensando y dice, este es el momento. Pero también te detienes porque sabes que estás trabajando y no puedes. Yo no tenía papeles a ese entonces. Y para eso se necesita una cuenta del banco y todo eso. Pero yo ya tenía la cuenta del banco. Entonces, prácticamente no sabía absolutamente nada. De aquí nada. Y entonces en eso yo empiezo. Mi primera clienta la recuerdo y la mantengo siempre. Una señora de Girona. Me pidió una bandera. Pero claro, era más difícil traerlo. Los tiempos y cuánto te cobraban por el kilo. Que les digo yo que a mí me cobraron los primeros paquetes que yo traje, que traje varios, 17 euros. 17 euros el kilo. Que ni hoy en día está costando eso. No, y yo hay personas que veo que se quejan y digo yo, si yo les contara cuánto pagué, 17 euros por el kilo. ¿Cree usted también que estas personas se aprovechan del desconocimiento que tienen los demás que están emprendiendo en ese momento? Pues mire, yo no sé si en ese momento, que tampoco lo quiero ver así, se aprovecharon del no conocimiento o porque era la plena pandemia y estaba todo más caro. Yo no lo sé y no quiero llegar a pensar más. Porque si me pongo a pensar más de que se aprovecharon de mí, pues me voy a decir que me vieron la cara, porque hoy en día no cuesta eso. Y aún así hay personas que se quejan, porque yo sé que eso es un sacrificio. Y yo pagué 17 euros por kilo, y eran varios kilos. ¿Qué traía en ese momento? En ese momento traje lo que fueron banderas y camisas. Tenía más las camisas, las Pacer. Y luego fui añadiendo las camisas de Honduras. Es decir, yo empecé con una sola bandera. Una. Luego aumenté a 4. Y luego entonces ya me fueron preguntando por camisas. Entonces es ahí donde te hace volver atrás también de que ya has atendido al cliente antes. Y claro, ya me sentí yo como cuando estaba en la feria vendiendo y exponiendo. Y claro, ya te vuelve y entonces dices, es ahora. ¿Quién le enviaban los productos desde Honduras a usted? Esos productos, ahí empecé yo con mi primo, que en paz descanse. Ahí empecé, él me ayudaba. No recuerdo, esa parte ya no lo recuerdo, pero sí, fue con él. Él me ayudaba, me compraba el producto allá y me lo enviaba. Él trabajaba en la empresa de transportes de La Esperanza San Pedro Sula, que tampoco la voy a mencionar porque a veces pueden haber problemas. Trabajaba ahí. Entonces, cuando él se quedaba, él ahí en San Pedro me compraba el producto. Y ya me lo enviaba. Se lo acercaba a la señora y ya me lo traían. Que eso no cualquiera lo hace hoy en día, Nelson. Siempre es la familia. Pero antes de él creo que me mandaba a alguien más, que ya no recuerdo si fue antes o después. Fue después. En todo este tiempo, desde que usted me comenta que comenzó el emprendimiento con una bandera solo, ¿en este tiempo usted ha querido renunciar a este negocio? Sí. ¿Debido a qué? Lo
quise hacerlo cuando ahí ya falta mi primo. Ahí quise hacerlo. Es ahí donde yo ya ese tiempo lo pasé muy mal. Yo no quería saber de nada. Porque justo, si mal no recuerdo, creo que eran elecciones. Él era el que me mandaba todo el producto, el que lo compraba, el que me decía, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? O sea, esa persona dispuesta. Prima, ¿qué necesitas? Prima, ¿qué te mando? Prima, ¿qué no? O sea, él siempre dispuesto. Y entonces cuando ya pasa lo que pasa, trabajamos creo que claro, desde que inicié hasta que él ya no estaba. ¿Qué sucedió con él? A él lo mataron. A él lo mataron. Y la forma que yo me doy cuenta ha sido la peor forma. Era un lunes por la mañana. Yo me sentaba a tomar mi cafecito siempre, que eso no debe faltar. Estaba desayunando, era mi último bocado que estaba yo. Abro mi teléfono, Facebook, y miro que una prima ha compartido y pone el nombre de él ahí. Néstor Hernández, él es mi primo. Digo, no puede ser él, no puede ser él, y empiezas a desesperarte y a ver. Eran las 9 de la mañana. Y digo, pero es mi primo. Con el permiso de la familia de mi tía, de mis tíos y mis primos, lo miro. Y digo, ¿qué pasó? Y le escribo yo a mi prima, ¿qué pasó? Pero yo lloraba. Empiezo a llamar a mis hermanas. Y no me contestaba nadie porque, claro, si aquí eran las 9 de la mañana, yo creo que era como 1 o 2 de la mañana por allá. Y me contesta mi hermana, la mayor. Y le digo, mira lo que ha pasado. ¿Dónde es? Y empiezo. Y justo ese es el tramo que nosotros pasábamos cuando éramos niñas y íbamos a la escuela. Ha sido justo eso. Ese tramo de que pasábamos de pequeñas. Y le digo, mira lo que ha pasado. Y yo deseaba que no fuera cierto. Pero cuando ya empiezan a decir que sí ha sido cierto. Ahí se me ha caído el mundo. Ahí se me ha ido todo. Porque con él hablábamos justo, habíamos hablado el viernes. Y le digo yo ese viernes, ese fin de semana yo tenía que haberle enviado dinero y no se lo envié. Le digo, te lo voy a enviar el lunes. Te lo voy a enviar el lunes. El lunes me compras el producto y ya me lo mandas el martes. O cuando tú puedas. Pero cuando ya veo eso yo el lunes a las 9 de la mañana, a mí se me cae todo. Y yo dije, yo ya no quiero. Yo ya no quiero. Y entonces es como que todos los ánimos se te vienen abajo. Y ya no quería. ¿Se enteró usted el motivo por qué sucedió esto con su primo? Sí. Esto es cuando la gente te agarra traición. Y es un tema muy delicado y complicado. Y sé que de la justicia divina no nos salvamos nadie. Y a lo mejor esta persona aún está suelta y los demás ya están pagando. Pero es decir, el autor aún está suelto, pero le llega su hora. ¿Él le había platicado a usted que tenía algún conflicto o algo, algún problema? No, es que ha sido más esto como anteriormente temas de familia, ¿no? Pero como nunca llegas a hablar de esos temas, sino que ha sido como a raíz de que se han puesto a tomarse sus cervecitas, entonces al final terminas discutiendo y claro, cuando ya te agarran en grupo, ya no hay. Él iba con otro hermano, con el menor. Y él, gracias a Dios, él está ahí. En ese momento usted, entonces, a raíz de lo que había sucedido con su primo, usted dice, ya no quiero continuar el negocio. No, yo dije que ya no quería. Pero ¿sabe qué, Nelson? Vamos a aprovecharnos un poquito de la oportunidad que usted me está brindando. Cómo me gustaría que la justicia hondureña, la de nuestro país, de verdad se pongan a trabajar y los que hacen el daño paguen y que le den seguimiento, que no los engaveten, que le den seguimiento.
Y hablo de esto porque esa persona aún anda suelta. Aún anda suelta. ¿Sabe qué es lo que pasa, Altagracia? Y no es que voy a defender yo a las autoridades hondureñas porque sé que es pésimo el trabajo que se hace allá en temas de investigación, pero le voy a contar porque yo sé un poquito a profundidad de este tema. Yo conocí a algunos investigadores de ahí de San Pedro Sula, de la DPI específicamente. Sí. Estas personas es increíble, Altagracia. Yo me quedé sorprendido cuando a estas personas les asignan los casos y son así las carpetas que tienen de casos para que una sola persona investigue. Entonces, claro, al tener así, ellos investigan, primero se van por familiares políticos, de empresarios. Esos son los casos que más importancia le ponen. Sí. Porque son donde está el foco público, donde están los medios de comunicación y a ellos les interesa, pues, estos casos resolverlos. Sí. Pero así ellos tienen muchísimos casos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el gobierno no tiene tantos investigadores para llevar a cabo este tipo de cosas que se deberían de hacer para que la justicia llegue hasta los culpables. Claro. Al gobierno no le interesa tener y contratar muchísimos investigadores para que no solo una persona lleve este montón de casos y al final no pueda resolver casi ninguno. Y lo que sigue es que a diario se continúan dando más crímenes y al final, como mencionaba usted, todo esto queda engavetado. Sí, sí. Pero como le digo, de la justicia divina no nos salvamos nadie. Y tarde o temprano, porque yo sé que, digo yo, esta persona paz no creo que tenga. Después de todo, algún día va a pagar. Es así porque se pueden librar de la justicia terrenal, como dicen, pero no de la divina. Tarde o temprano se tienen que pagar las cuentas. Sí, es lo que yo digo. Entonces, lo dejamos en manos de Dios. Él se va a encargar del resto. Así es. ¿Cómo es que continúa entonces luego con el negocio usted? Pues fíjese que a raíz de eso yo pasaba mal. Y recuerdo que encontré un audio en el que él me decía, prima, yo voy a llegar ahí, yo voy a ir, pero yo no sabía para dónde era que se iba a ir. O sea, él me decía, ¿usted me recibiría? Yo le dije, sí, pero claro, yo no sabía que era para el cielo que se iba a ir. Y luego me encontré otro audio en las conversaciones que teníamos que él me decía, nunca se detenga, aunque yo no esté aquí para apoyarle, usted no se vaya a detener, usted continúe, que el negocio tiene que seguir, aunque yo no esté, alguien más le va a ayudar. ¿Cómo es que pese a que ya estaba muerto, le seguía hablando? Sí, y era el audio que yo me encontré. A veces cuando yo estoy trabajando me pongo los auriculares a escuchar música, ¿no? Y justo ha salido el audio ahí. Y entonces ya te pone a analizar y dices, pues estoy faltando a la palabra que te di, porque yo a él le había dicho que sí. Sí, no te preocupes, aunque tú no estés, yo siempre voy a continuar. Siempre. Y entonces es ahí donde ya vuelvo otra vez. Y es aquí donde mis amistades me apoyan. Está una de ellas que está malita también. Ella me apoyaba. Salía de su trabajo, yo le mandaba el dinero a ella y ella me compraba el producto y lo entregaba. Porque yo siempre traía con Clau, le entregaba a ella. O a veces con Daisy. Les entregaban. Luego ella ya no puede por su trabajo porque, como le digo, para entrar a esto, se entra como proveedores y a veces te cambian. Y como era pandemia, iban rotando. Y luego ya me ayuda mi amiga del colegio en el que estudié, que hice el ciclo común, que fue en la López Arellano. Sí, López, ¿no? López Arellano, creo. Sí. Ahí, en Choloma. En Choloma, sí. Ahí, entonces ahí la conocí a ella, Waldina. Era ella la que estaba. Compraba. Se iba ella de comercio y me compraba el producto y me lo mandaba también. Entonces eran ellos los que me apoyaban. Pero claro, ella, su hogar, sus estudios,
Entonces ya muy poco tiempo. Luego ahora ya es mi familia, mi mamá, mi hermana, mis hermanas ya compran y me mandan. O sea que ellas compran el producto que usted necesita aquí en España, lo compran allá en Honduras y ellas se encargan de enviárselo. De enviar, sí, es que todo el producto que tenemos nosotros no es de aquí. Todo es traído de allá. Todo. ¿Qué es lo que vende usted en su emprendimiento? También para conocer un poco de la variedad de productos que ustedes tienen en Variedad de Grace. Pues tenemos una variedad de productos que tenemos, es decir, tenemos banderas, camisas deportivas. Aquí incluyo todo. Luego tenemos camisas como esta que yo ando, que estas son las típicas Lenca. Ahora incluimos también lo que son los estilos garífuna. También tenemos los que son estas que son campesinas, que son de mujer. Luego los vestidos. También tenemos unas camisas para chicos y chicas de botones que tienen la guacamaya y el escudo. Y luego también bolsos, carteras, sandalias, productos así como artesanías también, que son llaveritos, recuerdos, entre muchas cosas más. Es decir, si usted me dice, si no lo tenemos, lo buscamos y se lo traemos. Es decir, si usted dice, es que quiero esto, pues nosotros lo traemos. El punto es resolverle al cliente. Exactamente. Es decir, si no lo tenemos, se lo traemos. Esa es nuestra frase. Pero qué bonito saber también que comenzó con una bandera Sí. Y hoy tiene toda esta variedad de productos que me he estado describiendo. Sí, aparte tengo más. También tenemos gorras de Honduras y también gorras así con tejido Lenca. Y sombreritos. Es que hemos incluido muchas cosas. Hemos incluido muchísimas cosas. ¿Hoy en día se dedica al 100% a su negocio o todavía no? Todavía no. Es decir, un 50-50. Porque el fin de semana sí que lo dedico entero. A veces ya no hay ni tiempo y trato yo de compaginarlo. Pero sí que estoy, es decir, trabajando y contestando, trabajando y contestando. Y digo, el tiempo de Dios es perfecto y todo llegará en su momento. Ni antes, ni después, ni ahora. Es justo en el tiempo de Él. Y fíjese qué importante también es perseverar en cualquier proyecto que usted haga. Sí. Porque quizá en el momento usted no ve los frutos, usted no puede dedicarse en este caso al 100% a su negocio, pero llegará el tiempo. Sí. Llegará el momento cuando su negocio le exija que usted esté al 100% y es ahí donde usted ya no va a tener que trabajar para alguien más, sino que está trabajando lo propio. En lo propio, sí, en lo propio. Esa es la idea. Y yo digo, en nombre de Dios, pero en el tiempo de Él, no en el mío. Es en el tiempo de Él. Y gracias a Dios, al apoyo que tengo de mi familia, tanto allá como acá. Aquí está mi hermana, mi hermano y mi hija. La hija ya ayuda entonces aquí. Mi hija es Uber. No, le falta la mochilita verde para el repartidor. Sí, es ella. ¿Ella hace entregas? Ella hace entregas, ella hace los envíos. Entonces ahora se me complica menos. Porque antes, como yo estaba de interna, entonces era mi hermana la que me ayudaba, la que no está aquí, está en Estados Unidos. Ella era la que me ayudaba. Y ahora, y yo me dedicaba los fines de semana, ya dejaba. Pero claro, no das la misma atención estar de interno que de externa. Entonces ahí ya logras y lo compaginas mejor. ¿Qué pretende o qué sueña con su negocio a futuro? Pues la idea es, y mi sueño, es decir, abrirlo en físico, abrir una tienda física y tener todo el souvenir, un souvenir. ¿Le dejará el mismo nombre o le cambiará? No, sigue el mismo nombre, porque si no, entonces yo creo que ya no sería. O sea, a veces sí que me lo he pensado, no era este el nombre, era otro. ¿Cuál era? Era a raíz de los apellidos. Había sacado yo de los apellidos, pero eso ya existía. Entonces ya no podía. Y ya le cambié. Directamente dije el nombre de mi hija. Y le he puesto. A veces cuesta mucho que
que lo escriban, que lo pronuncien, porque se escribe Gracie, pero se pronuncia Gracie. Entonces, a veces lo escriben como lo escuchan. Y no, dije, se queda el nombre de ella. La hija lleva mayor responsabilidad entonces porque el negocio lleva su nombre. Porque lleva su nombre. Ella tiene una responsabilidad más grande. Sí, la verdad que sí, es su nombre de ella. Sí, ya estamos finalizando, Altagracia, este podcast también. Me gustaría despedir con algún mensaje que usted quiera enviar para alguna persona en especial, o si no, para las personas que nos están viendo en este momento, para esas madres quizá también que están luchando por traer a sus hijos hasta este país y que lo ven muy difícil. Yo he visto cómo madres y padres luchan por largo tiempo y no se les da esa situación o esa bendición de tener a sus hijos en este país. ¿Qué le diría usted en base a su experiencia? Pues yo lo que les digo es que nunca se rindan, siempre mantener la fe puesta en Dios, que para Dios no hay imposibles. Todo es posible para el que tiene fe. Y si tenemos la fe puesta en Dios, todos los planes y proyectos se van a hacer realidad. Así que madres y padres, nunca se detengan, nunca. Que nos llegará ese día o les llegará ese día, así como a mí me llegó ese día, de poder tener mi hija conmigo. Así será para ustedes también, que pueden tener a sus hijos con ustedes, aquí o allá. Y para los padres también, que hay padres que también luchan por traer a sus hijos. Nunca pierdan la fe. Para sus clientes, ¿cuál sería el mensaje? Para mis clientes, que muchísimas gracias por esa confianza depositada en nosotros, aunque no nos conocen. Y como me dijo Ara Figalmenda, vive camuflajeado, que no se le ve. Entonces, aunque no me vean, pero yo detrás de esa pantalla trato de darles la mejor atención. Como me gustaría que me trataran, yo les trato a ellos. Siempre tratando de resolver. Muchísimas gracias por esa confianza depositada en nosotros. Y vamos a seguir así. En redes sociales, ¿cómo le encuentran? En redes sociales como Variedades Gracie, TikTok, Instagram y Facebook. Y luego nuestro número de WhatsApp es el 698-644498. Ahí nos pueden contactar para pedidos, cotizaciones, que también vendemos vuelos. Esa parte ya se me olvidó mencionar, pero sí también. Es decir, si no lo tenemos, nosotros lo buscamos. Si a mí me preguntan y no lo tengo, si lo tiene mi compañero, yo se lo envío a mi compañero. ¿Trabaja con alguna empresa en especial en este tema de los vuelos? Sí. ¿Con quién? Costa Este. Costa Este. Sí, Costa Este de Cristian Paredes. Muy bien. Vamos a dejar las redes sociales también en la caja de descripción para que ustedes vayan a ver los productos que ella ofrece y de esa forma también, si a usted le gusta algo que usted ve por ahí, pues le pueda hacer un pedido y gustosamente se lo llevarán también a usted que necesita ese producto o que quizá hace mucho lo andaba buscando y no sabía quién se lo podía llevar. Así es, estamos a la orden, Nelson, y muchísimas gracias por la oportunidad que nos ha brindado de estar hoy en su canal. Muchas gracias a usted también por tomarse el tiempo de venir y grabar este episodio que sin duda alguna le encantará a las personas. Sabemos que hay personas que nos ven en muchos países del mundo y sabemos que todos los domingos también están esperando este nuevo episodio para ver cuál es esa historia que queremos mostrar en esta ocasión. Hemos tenido de invitada a Altagracia, hemos hablado de su emprendimiento, hemos hablado un poco de su vida también y lo complicado que ha sido para ella el llegar hasta donde está hoy en día, pero que sin embargo no se ha rendido. ¿Algo que agregar? Sí, mandarle un saludo a mi hermana allá en Estados Unidos y que también que se ponga las pilas haciendo los pedidos en Estados Unidos. Enviamos a toda España, eso sí, recalcar, enviamos a toda España, Europa y Estados Unidos y también de aquí se han ido paquetes de regreso para Honduras, que lo podíamos comprar allá, pero lo hemos enviado de aquí. Y también mandarle un saludo a toda la gente de La Esperanza Intibucá, invitarles que vayan a conocer la preciosa ciudad de La Esperanza Intibucá, la Ruta Lenca. Y también a
a toda mi familia en Honduras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias también a ustedes que nos vieron hasta este punto del podcast e invitarles a que se suscriban a nuestro canal y sobre todo que nos dejen su comentario. De verdad que eso nos ayuda muchísimo para seguir elaborando estos importantes podcasts. Me despido, mi nombre es Nelson Melgar. Nos vemos la próxima semana en un nuevo podcast.